Arrancamos entonces con la segunda unidad, que tiene que ver específicamente con un proceso que es necesario cuando uno tiene que procesar señales, que es la amplificación. Voy a hacer algunos comentarios previos, ¿sí? Voy a agregar aquí una página. Si yo tengo una señal, por ejemplo, de tipo eléctrica, tengo un transformador, o sea, conectado a 220 volts, 50 Hz de corriente alterna, y tengo el secundario, y en el secundario tengo 12 volts de corriente alterna, también 50 Hz. Esa tensión la puedo medir con un voltímetro y puedo medir la tensión de salida del transformador. Incluso puedo poner un osciloscopio, otro instrumento de medición, vamos a dibujarlo así, que me pueda dar no solo el valor numérico, sino me puede dar la forma de ondas, ¿no? Al ver la forma de onda de la señal, yo puedo sacar los diferentes valores característicos de la señal. Puedo sacar su amplitud máxima, su valor eficaz, su valor medio, su periodo, no sé, todos los parámetros del tipo de señal que estoy leyendo. El voltímetro, en el caso de ser un voltímetro que mida tensión eficaz, bueno, pues mediré la tensión eficaz en bornes de salida del transformador. Pero ¿qué pasa si en vez de tener este tipo de señal a la salida del transformador, tengo una señal que no conozco? ¿Sí? Una señal chiquitita, supongamos, de bajo valor, que no conozco sus características, ¿no? Es una señal muy diminuta, muy chiquitita, ¿sí? Supongamos que sea, no así, digamos, no sea algo así, muy chiquitita, ¿sí? Y me gustaría saber las características de esa señal, como si lo podría hacer con un osciloscopio. Pero resulta que ese osciloscopio no puede medir esta señal, ¿sí? No puede medir esta señal. Entonces, si esa señal existe, no puedo saber ninguna característica de esa señal. La única manera para hacer que ese osciloscopio o ese voltímetro pueda medir alguna característica de esa señal es que esa señal sea medible por ese dispositivo. Obviamente, el voltímetro o el osciloscopio tienen un rango de medición, ¿sí? Tienen un valor mínimo, un valor máximo y una mínima variación que pueden detectar, y de esa manera deflexione la aguja, supongamos. Bueno, entonces la única manera de hacer que ese elemento la mida es que esta señal en realidad sea un poquito más grande. Entonces vamos a copiar así esta señal. Vamos a pegar. Vamos a hacer esto. Bueno, lo que podemos ver de esa señal, la segunda, la más grande, ¿sí? Es que primero es más grande que la primera. Y segundo, que es una copia fiel de la señal, ¿no? Porque yo agarré, copié y pegué, y lo único que hice fue agrandarla. Ahora, esta señal, esta nueva señal, que es mucho más grande que la primera, ¿sí? Y refleja tal cual es la señal, seguramente se pueda medir o con el osciloscopio o con el voltímetro. Obviamente, para que esta señal pueda pasar de acá a acá, tiene que haber algo en el medio, ¿sí? Tiene que haber algo acá en el medio que permita magnificar esa señal, es decir, hacerla más grande. Esto que nosotros vamos a poner acá en el medio es un equipo electrónico, un dispositivo electrónico, que nosotros lo vamos a llamar amplificador. ¿Sí? El elemento es el amplificador. Lo que vamos a ver es lo que es la amplificación. ¿Sí? La amplificación. Con ese amplificador lo que vamos a conseguir es la amplificación. ¿Y qué sería la amplificación? Y bueno, eso que explicamos previamente, ¿no? Pasamos de esta señal a esta señal. Tratamos de que esa señal sea lo mejor posible, ¿sí?
tratamos de que esa señal sea lo mejor posible. Es decir, que refleje tal cual es la señal, esa pequeña, chiquitita, donde yo no la podía medir con ningún dispositivo. Entonces, esta unidad tiene que ver con la amplificación, ¿sí? Y los amplificadores que vamos a ver nosotros, lo podemos armar con, en principio, vamos a hacerlo así, para no marearlos demasiado, vamos a poder armar un amplificador con transistores. El transistor es el elemento fundamental para poder construir un amplificador, ¿sí? Puede tener otro uso, que después también lo vamos a ver, pero en esta unidad lo vamos a ver como amplificador, ¿sí? Como un elemento que nos permitiría, ¿sí?, armar un amplificador y conseguir la amplificación de las señales. En el caso de los transistores tenemos dos tipos de transistores, los llamados bipolares y los llamados unipolares. Primero vamos a ver los transistores bipolares y después vamos a ver los transistores unipolares. Para entender el concepto entonces del amplificador o de la amplificación, vamos a estudiar al elemento, reitero, vamos a estudiar al elemento que nos permite conseguir esa amplificación. ¿Ok? Bueno, planteado el tema, lo que vamos a desarrollar ahora va a ser básicamente los transistores bipolares. Calculo que nos va a llevar una, dos o tres clases ver este tema. Bueno, se lo conoce como transistor bipolar de juntura, ¿sí? Se lo llama bipolar porque la circulación de corriente en el material semiconductor se debe a dos tipos de portadores, electrones y lagunas, como en el diodo. El uso que le puedo dar a un transistor puede ser como amplificador, que es lo que vamos a ver ahora en este capítulo, o en conmutación como llave electrónica en circuitos que los llamamos circuitos de conmutación o circuitos digitales, por así decirlo. Eso lo veremos más adelante. En cuanto a los tipos de transistores bipolares, podemos encontrar dos, y eso tiene que ver con la característica constructiva de ese transistor, y podemos tener transistores NPN o transistores PNP. ¿Qué es un transistor NPN? Es un transistor que tiene dos zonas N y una zona P. ¿Y qué es un transistor PNP? Es un transistor que tiene dos zonas P y una zona N. Los símbolos electrónicos del transistor NPN y PNP se pueden ver en estas figuritas, en estos símbolos. Esos son los símbolos electrónicos para el transistor del tipo bipolar. A diferencia del diodo semiconductor, podemos ver que el transistor tiene tres terminales. Uno llamado base, uno llamado colector y otro llamado emisor. Hay una flechita, si ustedes se fijan, hay una flechita en el terminal de emisor en los dos transistores, donde una sale y la otra entra. Si la flechita entra o penetra la base, se va a llamar PNP. Y si la flechita sale o no penetra la base, el transistor va a ser NPN. Es una forma rápida de acordarse qué tipo de elemento es este o qué tipo de elemento es este. Transistor NPN, transistor PNP. Un transistor es un monocristal, es un cristal único, donde se va contaminando con diferentes tipos de átomos para conseguir dos zonas N y una zona P. Esas dos zonas N y una zona P, o las dos zonas P y la zona N, generan dos junturas. Una por acá, entre la zona N y la zona P, y otra por acá, entre la zona P y la zona N. Y en el otro transistor tenemos una juntura acá, entre la zona P y la zona N, y otra juntura por acá,
entre la zona N y la zona P. Es decir, que a diferencia del diodo, que tiene solamente una juntura, el transistor tiene dos junturas, ¿sí? Una se llama juntura emisora, porque está cerca del emisor, y la otra juntura se llama juntura colectora. ¿Por qué no se llama juntura de base? Bueno, porque justamente la base está al lado de las dos, y para poder diferenciarlas, una va a ser la juntura emisora y otra va a ser la juntura colectora. Fíjense también que además la zona del emisor, que es esta, emisor, base y colector, tiene, tanto en la letrita N acá, 2X, y acá tiene 2X en la P, significa que esa zona, la zona N en el transistor NPN y la zona P en el transistor PNP, que se corresponde con la zona del emisor, tiene mayor contaminación. Esto quiere decir que esta zona no es exactamente igual a esta zona. Es decir, que esta primera zona tiene mayor contaminación, es decir, tiene mayor cantidad de electrones. Esta zona, que es la zona P del emisor, tiene mucha más contaminación que esta zona, que es la zona P del colector. O sea que las 2X indican que esa zona tiene mayor cantidad de portadores. ¿Por qué debería tener mayor cantidad de portadores? Bueno, porque es el que se encarga de emitir, el que se encarga de emitir sean electrones o sea laguna. De ahí el nombre de emisor. Este terminal se encarga de emitir partículas. Y este terminal, el terminal de colector, se encarga de colectarlas, ¿sí? De recibirlas. Bueno, como el diodo tenía una sola juntura, teníamos la polarización directa y la polarización inversa. Ahora, como tenemos dos junturas, esas dos junturas implican que hay 4 zonas de trabajo, en vez de 2 como la que tenía el diodo. El transistor tiene 4 zonas de trabajo, ¿sí? Entonces podemos polarizar, por ejemplo, la juntura emisora y la juntura colectora de diferentes maneras. Directa, inversa, directa, directa, inversa, 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 directa. Ahí tenemos todas las posibles combinaciones para polarizar las dos junturas. Para estas 4 polarizaciones, ¿sí? El transistor tiene una zona de trabajo diferente. La más importante, que es la que vamos a ver ahora, es la zona activa o la zona de amplificación, esta. Y para eso, la juntura emisora se tiene que polarizar en directo y la juntura colectora en inversa. Esa sería la correcta polarización para que el transistor trabaje como amplificador. En el caso de corte y saturación, el transistor estaría trabajando como una llave electrónica, y esa llave electrónica yo la puedo abrir y cerrar. En un caso deja pasar corriente cuando está cerrada, y en otro caso no deja pasar corriente cuando está abierta. Entonces tenemos la zona de saturación, que deja pasar corriente, las dos zonas en directa, y la zona donde no deja pasar corriente, que hay un corte, se polarizan las dos junturas en inversa. Después hay otra zona, que es la inversa a la normal. Esta se podría llamar activa, normal o de amplificación. Esta zona. Activa, normal o de amplificación. Y ustedes se fijan, esta de abajo, es la inversa de la de amplificación. Si acá está en directa, acá está en inversa. Y si acá está en directa, acá está en inversa. Es inversa a la zona activa o de amplificación, por eso se llama zona inversa. En este caso, la polarización estaría exactamente al revés, y es como que ahora el colector pasaría a ser el emisor y el emisor pasaría a ser el colector. Es decir, los electrones van a venir de esta zona a esta zona y la corriente va a circular de esa manera. Pero bueno, por sus características constructivas, el transistor tiene mayor contaminación en el emisor
Entonces, en el caso de polarizarlo en la zona inversa, el rendimiento del transistor va a ser mucho menor. ¿Sí? Es un caso en el cual casi nunca se usa, porque sería utilizar un transistor que fue diseñado para ser amplificador, lo estoy usando al revés. ¿Sí? No estaría amplificando como corresponde, porque hay pocos electrones o pocas lagunas en la zona de emisor. Reitero, cuando yo lo polarizo en inversa, ¿eh? el colector hace las veces de emisor, ¿sí? Y el emisor hace las veces de colector. Pero como tiene menos contaminación, va a producir menos circulación de corriente. Entonces, va a tener lo que se llama un menor rendimiento en corriente. Entonces, para que el transistor trabaje en la zona de amplificación, hay que polarizar la juntura emisora en directa, es decir, tendría que poner una pila así. Acá tengo el positivo con el positivo, negativo con el negativo. Ahí estaría en directa. Y la otra fuente tendría que estar en inversa. Este que es positivo le pongo el negativo, y el otro que es el negativo le pongo el positivo. Y ahí estoy polarizando en inversa. Ahí tengo la juntura emisora en directa y la juntura colectora en inversa. ¿Cómo hago en el otro transistor? Bueno, hago lo mismo, ¿sí? Eso va a implicar que yo acá de vuelta la batería, o sea que esto va a ser el positivo, va a ser el emisor, y esto va a ser la base. Y para el otro transistor, lo tengo que polarizar en inversa, es decir, que la base va a ser positiva y el colector va a ser negativo. De esa manera yo puedo polarizar al transistor para que trabaje en la zona de amplificación. El transistor, desde el punto de vista eléctrico, lo puedo considerar como un nodo y como una malla. Reitero, el transistor, desde el punto de vista eléctrico, lo puedo considerar como un nodo, es decir, como un punto acá, ¿sí? Donde llega la corriente de colector, porque este es el terminal de colector, vamos a anotarlo acá. El de abajo es el terminal de emisor, y el del costado es el terminal de base. Y aquí lo mismo, este es el base, es el colector, y este es el emisor. ¿Sí? Entonces la corriente de colector entra, la corriente de base entra y la corriente de emisor sale. Ahí vemos que puede ser considerado un nodo. ¿Por qué esta corriente sale? Y bueno, porque está marcando la flecha, porque además, como en el diodo, la flecha indica el sentido de fácil circulación de corriente. En el caso del transistor PNP, acá tenemos el transistor PNP, la flechita entra, entonces la corriente debe hacer esto. Y por lo tanto la corriente de base sale y la corriente de colector sale. Eso es como si fuera un nodo. Y como si fuera una malla, bueno, acá tengo tres potenciales, el potencial de colector, el potencial de base y el potencial de emisor, así que se va a establecer una tensión acá, una tensión acá y una tensión acá, y bueno, podemos recorrer ese transistor como si fuera una malla, para plantear las ecuaciones de malla de Kirchhoff, y un nodo para plantear las ecuaciones de corriente, tanto para el transistor NPN como para el transistor PNP. Este es el sentido normal de circulación de las corrientes en un transistor trabajando en la zona de amplificación. Bueno, aparece entonces ahora un elemento, raro, nuevo, ¿sí? Un elemento nuevo. El primer elemento nuevo que habíamos visto era el diodo, ¿sí? El diodo. Ese diodo lo puedo conectar a un circuito eléctrico
y puedo calcular características del circuito que tienen que ver con la corriente por el diodo y la tensión por el diodo. Ahora aparece un elemento nuevo. Este elemento nuevo es el transistor, que va a tener la función, por ahora, de amplificar la señal. ¿Sí? Como ese transistor es un elemento raro, ¿sí? Un elemento raro, difícil de digerir, ¿sí? Lo que se hace es se busca un modelo equivalente, un circuito que funcione como el transistor. ¿Sí? Entonces podemos plantear mediante la teoría de cuadripolos un equivalente al transistor bipolar. Ese cuadripolo que vamos a tomar como cuadripolo equivalente es el cuadripolo de parámetros híbridos, ¿sí? Que es el que está dibujado aquí a la derecha. ¿Sí? Voy a volver un poquito a la primera hoja donde estaba haciendo mis anotaciones y vamos a entender que esto es de los cuadripolos. Si yo tengo dos dipolos, supongamos así, ¿sí? Y estos dipolos están conectados de esta manera, por ejemplo, ¿sí? Yo podría dejar a mi circuito de excitación, supongamos que sea una fuente de tensión continua, un circuito equivalente, ¿cierto? Es decir, que se comporte de la misma manera. Desde el punto de vista de la fuente, esta tensión B es igual a esta tensión B y esta corriente I es igual a esta corriente I. Si se cumple que yo le aplico la misma tensión B y tengo la misma corriente I, significa que estos dos bloques son iguales. Por ejemplo, si esto vale R1 y esto vale R2, obviamente esto que va a valer R va a ser la suma de R1 y R2. Entonces ahí lo que estaría buscando sería un dipolo equivalente porque mi elemento tiene solamente dos bornes de conexión con mi elemento activo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en elementos de cuatro terminales? Por ejemplo, podría ser, no sé, el transformador, que tiene cuatro bornes. O ahora, un transistor, que también podría tener cuatro bornes, supongamos así. Bueno, hay toda una teoría para encontrar el modelo equivalente. Es decir, que si yo tengo un transistor así, que tiene dos bornes de entrada y dos bornes de salida, esto pasa a ser lo que se llama un cuadripolo. Bueno, para ese cuadripolo puedo encontrar un circuito equivalente. ¿Qué significa equivalente? Que se comporte de la misma manera, es decir, que vea la misma tensión, ¿sí? Tanto en la entrada como en la salida. Así que si esto es BI y esto es BO, esto sea BI, esto sea BO, esto sea IO, y esto sea I sub I, esto sea I sub I, esto sea I sub O. Entonces podría decir que todo lo que yo ponga acá adentro va a ser equivalente a ese cuadripolo. Para desarrollar estos conceptos hay toda una teoría que se llama la teoría de cuadripolos, ¿no? Entonces se puede encontrar un circuito equivalente al lado a partir de lo que se llaman los parámetros Z, parámetros Y, parámetros H y hay otros parámetros, ¿sí? Un parámetro Z implica una conexión de dos elementos así en serie. Un parámetro Y de admitancia implica una fuente de corriente. A ver, veo el micrófono abierto.
Los parámetros de admitancia, decía, implica un generador de corriente en paralelo con una resistencia. Acá lo mismo. Y el parámetro híbrido, que sería una mezcla, toma la primera parte de acá y la última parte de acá. Es decir, que debía tener un circuito serie y un circuito paralelo. Bueno, hay toda una teoría. Yo le dejé un apunte sobre el cuadripolo. Creo que este tema de cuadripolo se ve en electrotecnia, pero no sé si lo llegaron a ver o no lo vieron, o si lo vieron. Bueno, la idea es que si yo tengo un dispositivo de 4 terminales, pueda aplicarle la teoría de cuadripolo para encontrar un modelo que se comporte de la misma manera. ¿Sí? Reitero, la idea es encontrar a través de los parámetros un modelo que represente el sistema tal cual es. El modelo que vamos a utilizar nosotros es el modelo de parámetros híbridos. ¿Eh? Sí, algo de impedancia y algo de admitancia. De todas maneras, creo que yo le dejé un apunte sobre cuadripolos. No es mío, lo encontré en la web y lo subí ahí para que lo tengan, para el que quiera investigar un poquitito más cómo es esto de la teoría de cuadripolos. Bueno, entonces, ahora planteamos un modelo equivalente que va a funcionar de la misma manera que si yo tuviera un transistor. Si en vez de transistor le pongo todos estos parámetros, ese elemento sería la modelización del transistor. Yo puedo modelizar el transistor a partir de esas ecuaciones o de ese circuito, que representa un circuito serie en la entrada y un circuito paralelo en la salida. Ahí aparecen los parámetros H del cuadripolo equivalente, aparece el HIE, perdón, HIE, que es la impedancia de entrada, sería esto que está acá. HOE sería la admitancia de salida, esta por acá. HFE o transferencia directa de corriente, que está por acá. HRE, transferencia inversa de tensión, sería esto de acá. GM, que es la transconductancia, es la relación entre la corriente de salida y la tensión de entrada. Es un parámetro inverso, es un concepto nuevo, el de transconductancia. Relaciono la corriente de salida respecto de la tensión de entrada. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto inverso? Yo podría tener la corriente de salida en función de la tensión de salida. Ese sería un parámetro de salida. Pero si yo no tengo las mismas variables, por ejemplo, tensión de entrada, corriente de entrada, tensión de salida, corriente de salida, y tenga, por ejemplo, la corriente de salida y la tensión de entrada, estaría dando una transferencia que relaciona una variable de salida con una variable de entrada. Bueno, aquí tenemos unas formulitas que tienen que ver con cómo se determinan cada uno de los parámetros. HIE, HOE, HFE, HRE, se pueden calcular el circuito equivalente y podemos obtener cada uno de estos parámetros, HIE, HRE, HFE e IC, que corresponden a los parámetros equivalentes del transistor. Todo eso va a responder como si fuera un transistor. Entonces, en un software de simulación, yo podría simular transistores armando ese circuito equivalente.
¿Alguna pregunta? Bueno, este elemento del transistor tiene varias curvas, ¿sí? Varias curvas que vamos a empezar a analizar. Y en general, cuando nosotros tengamos semiconductores, siempre vamos a tener curvas. ¿Eh? Siempre vamos a tener curvas. ¿Por qué vamos a tener una familia de curvas? Es decir, no solamente una curva, sino muchas curvas dentro del mismo gráfico. Porque el fabricante realiza diferentes mediciones para testear el funcionamiento del transistor. Entonces, cuando especifica un parámetro, los valores de un parámetro, lo hace entre tal valor y tal valor. Por ejemplo, la corriente va a ir de 1 ampere a 5 amperes. ¿Sí? Es decir, que ahí yo tengo una familia de curvas. Es como cuando ustedes eligen la protección de un motor a través del relevo térmico, y el relevo térmico tiene una ruedita con una llavecita, ¿sí? Donde ustedes pueden ajustar cuál va a ser la corriente a la cual va a saltar ese relevo térmico. ¿Sí? Tiene un ajuste, el relevo térmico, donde ustedes pueden tocar ahí y modificar. Entonces, ustedes no tienen un solo elemento de protección, sino que tienen muchos elementos de protección para un solo dispositivo. Muchos elementos de protección para solamente un dispositivo. Y eso se consigue variando el tornillito que tiene en el frente, la protección. Con los transistores va a pasar lo mismo, voy a tener una familia de curvas. El fabricante no me puede asegurar con los pocos valores que toma dónde se va a encontrar el transistor. Entonces tenemos una familia de curvas. Después de toda esa familia me voy a quedar con alguna que tiene que ver con cómo calcular el punto de trabajo o el punto de reposo del transistor. Entonces, bueno, veamos las curvas que nos da el fabricante. Yo les dejé en el campo virtual también toda la información respecto de las curvas, archivos individuales de cada una de las curvas para que puedan ver bien en detalle cómo son esas curvas. Bueno, si recordamos cómo era la estructura del transistor, que era algo así, tengo en esa gráfica que dice curva de salida, obviamente la corriente de salida y la tensión de salida, que es la tensión electroemisor, porque el terminal de base estaba conectado al 0 volt de mi circuito. Entonces aquí tengo una familia de curvas, no una curva, una familia de curvas. Esto quiere decir que a veces el punto de funcionamiento se puede ubicar acá, o se puede ubicar acá, o se puede ubicar acá, se puede ubicar acá, o se puede ubicar acá. El punto de trabajo o de reposo del transistor puede estar ubicado en cualquier lugar. Esa curva representa cómo varía la corriente de salida, tomando como parámetro de medición la corriente de base o la tensión base emisor. En esa curva de salida podemos encontrar 3 zonas de trabajo. La cuarta no la vamos a poder ver porque tendría que circular la corriente al revés. Es difícil verla, pero con ver estas 3 zonas ya nos alcanza para poder hacer todo el análisis. Reitero, nos alcanzan estas ecuaciones o estas curvas para hacer todo el análisis. Entonces decía que en esta curva de salida se incluye la zona de saturación, la zona de corte o la zona normal activa o de amplificación.
Más abajo se puede ver una representación de la misma curva, o sea, la corriente de salida en función de la tensión de entrada, donde está bien delimitado dónde arranca y dónde termina la zona de saturación, dónde arranca y dónde termina la zona de corte. Después el fabricante especifica, en el caso de los diodos, cómo debería ser la curva de entrada, ¿sí? Como pueden observar, la curva de entrada del transistor es muy similar a la de un diodo, ¿sí? Recuerden que aquí en la parte 1.2 del aula virtual les dejé los apuntes, las hojas de datos de transistores bipolares, las hojas de datos de transistores unipolares, que lo vamos a ver después, las curvas de transistores bipolares, y todas las curvas que aparecen en los manuales, por lo menos ahí tienen un juego de esas curvas para que vayan procesando la información. Ahí tienen todo. Bueno, entonces tenemos la curva de salida y la curva de entrada. Después tenemos la curva de transferencia, de corriente, que es la relación entre la corriente que sale y la corriente que entra. Parece bastante lineal, pero no lo es, ¿sí? No es lineal, para nada. Y bueno, si hacemos un composé de todas estas fórmulas, perdón, de todas estas gráficas, llegamos a una gráfica que nos permite entender cómo es el funcionamiento de la escuela, perdón, el funcionamiento de la escuela, dije, el funcionamiento del transistor, ¿sí? Para ver cómo es que amplifica. Ya que el objetivo fundamental del transistor es conseguir la amplificación. Entonces, no le den bolilla un poquitito a los ejes, porque uno dice, bueno, si acá tengo tensión colector-emisor, acá debería tener menos tensión colector-emisor. Y si acá tengo corriente de colector, acá tengo tensión base-emisor. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, no. Están cuatro gráficas en un mismo gráfico para poder ver cómo es el proceso de amplificación. Acá tengo tensión de entrada, corriente de entrada. Esta es la característica de la entrada. Acá tengo corriente de entrada, corriente de salida. Es la ganancia de corriente del transistor. Y esto tengo corriente de salida, tensión de salida. Esta zona es la zona de la salida. Entonces aquí tenemos la entrada, aquí tenemos la salida y aquí tenemos la ganancia o amplificación. ¿Qué ven de las características de esas curvas? ¿Qué pueden observar de esas curvas? Todas presentan que están asintóticas a algo como el valor. Sí, podemos decir que no son lineales, digamos, que la relación, ¿sí? La relación entre tensión-corriente, corriente-corriente o corriente-tensión no es lineal. ¿eh? Es decir, que el transistor presenta en todas sus características, es decir, de entrada, de ganancia y de salida, ¿sí? Presenta alinealidades. Presenta alinealidades. ¿Y qué provoca una alinealidad? ¿Recuerdan? En el caso del diodo, que el diodo era un elemento alineal. Cambia. ¿Cómo?
cambian la forma de onda. Sí, cuando veíamos el diodo rectificador, veíamos que generaba armónicos, ¿sí? Es decir, señales no deseadas. ¿Qué va a pasar acá en el transistor que yo estoy tratando de que este elemento amplifique? Bueno, veamos. Dijimos que queremos construir un amplificador para que refleje la señal lo mejor posible. Entonces, fíjense acá en la entrada. Yo tengo una señal que tiene un cuadradito para abajo y un cuadradito para arriba. ¿Ok? Como esto aumenta para acá, podemos decir que acá la tensión sube y por acá la tensión disminuye. ¿Sí? Y fíjense cómo es la salida acá. Tengo un piquito por acá y un piquito por acá. Es decir, que si esto es la entrada y esto es la salida no copia fielmente a la entrada. ¿Sí? Reitero, la salida no copia de manera fiel a la entrada. Es más grande porque seguramente esto está en una escala distinta. Esto podrá estar, por ejemplo, vamos a ponerle unidades. Vamos a ponerle unidades. Esto puede estar acá en milivolt. Y esto puede estar acá en volt. ¿Sí? O sea que entra en milivolt y sale en volt. Está bien, o sea, es más grande. Pero ¿qué pasa? La señal de salida no refleja fielmente la señal de entrada. Si queríamos hacer eso de amplificar y poner un transistor como amplificador, voy a volver a la primera hoja, acá, si le pongo un transistor que trabaje como amplificador, lo que va a pasar es que sí, la va a amplificar, pero la señal de salida no va a ser perfectamente la señal de entrada. ¿Por qué? Porque se produce un recorte. ¿Y dónde o por qué se produce ese recorte? Y bueno, por la característica alineal del transistor. Si esto, fíjense, si esto fuera una recta, y esto fuera una recta, y esto fuera una recta, una variación acá es exactamente igual a una variación acá, exactamente igual a una variación acá, y es exactamente igual a una variación acá. Es decir, que debido a la característica alineal del transistor, es que el transistor va a amplificar, que es lo que buscábamos, pero va a distorsionar. ¿Qué significa que va a distorsionar la señal? Que la señal de salida no va a ser la copia fiel de la señal de entrada. ¿Se comprende este concepto? Es muy importante. Se pregunta siempre en los finales, ¿ves? Entonces, ahí conseguimos lo que estamos buscando con el transistor debido a las características de las curvas de funcionamiento, pero presenta una distorsión. Presenta una distorsión. Estas curvas que aparecen aquí en el apunte, yo se las dejé en el campus virtual. Ahora, ¿por qué hay tantas curvas? ¿Por qué ahora vos me vas a enseñar esto de las curvas? Y porque el transistor, ¿sí? A diferencia de otro elemento, supongamos, no sé, el resistor, el capacitor o el inductor, ¿sí? Va a tener un valor y a lo sumo va a tener una tolerancia. Por ejemplo, un resistor va a ser más o menos un 1% y nada más, no va a cambiar más nada. Pero acá en el semiconductor, debido a su naturaleza, debido a su característica, voy a tener muchas curvas, ¿sí? No voy a tener un único valor. Es decir, que el valor que yo tenga o el valor que calcule quizás no sea el único, sino que tenga varios valores para los cuales el sistema siga funcionando igual. Es decir, no va a haber un único valor, ¿sí? Es más, el fabricante no me da todas las curvas, porque, por ejemplo,
Acá me da la curva de cómo es la corriente en el colector en función de la tensión base colector, tomando como parámetro de control la corriente de base. Acá la corriente de base es 50 y acá la corriente de base es 100. Y si yo quiero para 75, quiero saber, en el caso de que la corriente sea de 75 microamperes, la corriente de base, y no está la curva, porque el fabricante no puede ensayar al semiconductor para todas las curvas posibles. Entonces, toma valores característicos. Después uno tendrá que interpolar, y dice, bueno, más o menos la de 75 está por acá. Entonces, si entro con 2 bolas acá, salgo con esta corriente por acá. ¿Sí? Acá vemos la relación entre la corriente de colector y la corriente de base, que se ve en este caso bastante lineal, bastante lineal. Da un valor mínimo, un valor máximo y un valor típico. ¿Qué es el valor mínimo, máximo y típico en un transistor o en un semiconductor? Cuando el fabricante fabrica los transistores, los hace por millones, ¿no? Y después hace un estudio estadístico para ver el funcionamiento del semiconductor. Entonces agarra uno de una cajita, después agarra otro de otro lote de otra cajita, agarra otro que se fabricó a la tarde, otro a la noche, otro a la mañana y los ensaya. ¿Y qué dice? Bueno, todos estos componentes que son parte o el resultado de mi proceso de fabricación, pudimos medir esto. Bueno, ¿qué pudimos medir? Bueno, que el valor más chico de todas esas muestras fue tal valor. Entonces, levanta esta curva. Ahora, después, bueno, hace el mismo ensayo y dice, bueno, en función de los encuestados o los de evaluados o ensayados, el valor máximo que se obtuvo fue este. Bueno, entonces se grafica esta curva. Entonces, el valor mínimo es el valor mínimo, el valor máximo es el valor máximo. ¿Y el valor típico qué representa? Bueno, el valor típico representa el valor más probable. Más probable. Es el más probable que se dé. No es el promedio entre el máximo y el mínimo. No, eso no es un promedio el típico. ¿Sí? El típico es el más probable. ¿Sí? Es como el dato que le da el fabricante del motor, por ejemplo, que le da la corriente nominal. ¿Sí? La corriente nominal es el caso del valor típico. Puede estar por encima del valor nominal, puede estar por debajo del valor nominal, y eso va a depender de la característica de construcción de la máquina. Bueno, aquí vemos otras curvas de dos capacidades, obviamente porque vimos que el diodo tenía un efecto capacitivo y ahora al tener dos junturas tengo dos efectos capacitivos. Como la capacidad depende de la tensión entre las placas conductoras, voy a ver que la capacitancia del colector en función de la tensión colector base, es decir, de esta tensión, y la capacitancia de entrada C en función de la tensión base emisor o emisor base. Acá hay otra curva, la tensión colector emisor máxima de saturación en función de la corriente de colector. Cuando el transistor se satura, significa que funciona como llave electrónica, y en ese caso la llave está cerrada, ¿sí? El fabricante me dice qué tensión puedo tener a partir de un valor de corriente. Recuerdo que acá tenemos de este lado, en términos de las X, la variable independiente, y acá tenemos la variable dependiente. Es decir, que siempre a la curva vamos a entrar así y vamos a salir por acá. Acá tenemos más curvas, la relación entre el HFE y la corriente de colector. Voy a aclarar acá que el HFE debe estar en otro lugar, pero bueno,
el HFE es igual a la corriente de colector sobre la corriente de base. Y tenemos 1 con mayúscula, que es para corriente continua. Y tenemos otro por acá abajo, que es para corriente alterna, ¿sí? El HFE en función del IC, pero en corriente alterna. Bueno, aquí tenemos otro parámetro del transistor, que es el HIE, que es la impedancia de entrada, en función de la corriente de colector. Aquí tenemos otro parámetro del transistor, que es la admitancia de salida, HOE, en función de la corriente de colector. Y finalmente, el parámetro que nos falta es el HRE, en función de la corriente de colector. Reitero, siempre que hablemos con o nos refiramos a semiconductores, siempre voy a tener una hoja de datos y en esa hoja de datos va a haber curvas. A veces los fabricantes son muy reticentes a entregar las curvas porque eso nos estará dando la idea si el fabricante ensaya o no ensaya sus semiconductores. Es decir, que habrá hojas de datos que tienen curvas y habrá hojas de datos que no tienen curvas. El fabricante de profeso las evita para tener que dar cuenta sobre esos resultados que está poniendo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por ahora. Bueno, veamos los circuitos típicos de polarización. ¿Qué son los circuitos típicos de polarización? Bueno, el transistor, para que pueda funcionar, lo tengo que polarizar, al igual que el diodo. Si al diodo no lo polarizo, no va a funcionar nunca. Bueno, hay diferentes tipos de circuitos de polarización. Uno de los más comunes sería poner una resistencia en el colector, una resistencia en el emisor y dos resistencias como divisor de tensión entre la base. Pero ese no es el único caso en que uno puede optar para polarizar el transistor. Puede evitar la de emisor, puede evitar la segunda de acá abajo y tiene que colocar la RB y la RC. Eso le va a permitir, por ejemplo, polarizar el transistor. Puede colocar un resistor RE, ¿sí? Y aquí tiene otro circuito de polarización diferente al anterior. Podemos quitar el del colector y dejar el del base y el del emisor. Podemos quitar el del colector y dejar los dos de base y uno de emisor. Podemos dejar los dos de emisor y de colector y colocar uno de esta manera en la base. Y finalmente, el más completo, digamos, el típico, de tener dos resistores para la base y un resistor para la parte de potencia. Perdón, y dos resistores para la parte del colector y el emisor. Entonces, primer paso para que el transistor amplifique, tengo que polarizarlo. ¿Y cómo lo polarizo? En corriente continua. No hay manera. Si yo no le aplico tensión continua, ese circuito no va a poder amplificar, porque lo que va a estar haciendo es transformar el amplificador potencia de corriente continua en potencia de corriente alterna. Esa va a ser la función fundamental del transistor. Aquí tenemos en esta imagen cómo debieran circular las corrientes, ¿sí?, para los diferentes circuitos de polarización.
Todos estos circuitos permiten polarizar al transistor. Reitero, todos estos circuitos permiten polarizar al transistor. ¿Qué significa polarizar al transistor? Bueno, darle un punto de operación o un punto de trabajo para que él pueda llegar a amplificar. Si no lo polarizo, no hay manera de que el transistor pueda amplificar. Tengo sí o sí que alimentarlo con corriente continua. Antes de seguir con el análisis de corriente alterna, me gustaría hacer un break, tomarnos 5 minutos, un respiro, para encarar esta segunda parte, porque va a ser un poquito más pesada. ¿Sí? Vamos a empezar a ver las ecuaciones del circuito de polarización. ¿Les parece que nos tomemos 5 minutos, nos refresquemos un poco? Vamos entonces ahora a analizar el circuito eléctrico del transistor en corriente continua. Si yo dibujo un esquema de un amplificador, tendría que dibujar algo parecido así, donde acá voy a ingresar la señal a amplificar, una señal chiquitita, y acá en la salida voy a tener una señal grande. ¿Sí? Pero para que el amplificador pueda cumplir su función, tiene que estar alimentado con una fuente de tensión continua, es decir, VSC y 0 volt. La electrónica, para que funcione, siempre tiene que funcionar con corriente continua. Lo que vamos a analizar ahora es la parte de la corriente continua, más conocida como la polarización. Podemos poner, a ver, lo puse de alguna otra manera. No. Vamos a poner acá. ¿Qué es la polarización? Y bueno, la polarización es darle al transistor los valores de tensión y corriente para que pueda funcionar en la zona activa. Lo polarizamos para que funcione en la zona activa, en la zona normal o en la zona de amplificación. Queremos que ese dispositivo amplifique una señal de corriente alterna. Pero paso previo, tengo que polarizar el transistor. Entonces, elegimos uno de esos posibles circuitos de polarización que tiene un resistor en el colector, un resistor en el emisor y un resistor en la base. Un circuito típico de polarización. Una fuente de tensión constante o continua. Bueno, en rojo están indicadas las corrientes, la corriente de la fuente, la corriente por el colector, la corriente por la base y la corriente por el emisor. Además están indicadas las tensiones en cada una de las junturas del transistor. Tensión colector base, tensión colector emisor, tensión base emisor. Recordemos que la flechita indican en el sistema, en la convención que usamos, ¿sí? La flechita es el borde positivo y este es el negativo. Este es el positivo, este es el negativo, este es el positivo y este es el negativo. La punta de la flecha indica cuál es el positivo de la tensión. Bueno, habíamos definido previamente que el HFE, que es la relación de corrientes entre la corriente de salida y la corriente de entrada, corriente de colector y corriente de base, lo vamos a llamar HFE, o era el parámetro HFE equivalente del circuito de cuadripolos. El HFE es conocido también como ganancia en corriente continua. Bueno, si aplicamos las ecuaciones de nodos, digamos, para el transistor, recordemos que esto podría ser un nodo, así. La corriente de emisor, que es la que sale del nodo,
va a ser igual a la corriente de colector que entra al nodo más la corriente de base que entra al nodo. Sería esta ecuación. Ahora, la corriente de base es una corriente muy pequeña, debido a que la relación de HFE hace que, al ser este un número grande, por ejemplo 300, ¿sí? 300 HFE, y este HFE es dato del fabricante, ¿sí? Recordemos, vamos a ver por acá. Acá. El HFE es dato del fabricante. Supongamos que tengo, por ejemplo, 1 miliamper de corriente en el colector. Vamos acá. Y tengo este transistor, un BC548C. El HFE es más o menos 470. ¿Sí? Es decir, que la corriente de base es 475 veces más chica que la corriente de colector. O sea que la corriente de base es despreciable frente a la corriente de colector. Entonces, si de esta expresión nosotros calculamos acá la corriente de base, es igual a la corriente de colector sobre el valor de HF. Si entro, reitero, con 1 miliamper, salgo más o menos acá con 475, supongamos. Esto quiere decir que la corriente de base es 475 veces más chica que la corriente de colector. Esto quiere decir que la corriente de base es despreciable frente a la corriente de colector. Entonces, si hacemos esa aproximación, como la corriente de emisor es la corriente de colector más la corriente de base, pero la corriente de base es despreciable frente a la corriente de colector, podría ser una primera aproximación diciendo que la corriente de emisor es prácticamente la corriente de colector. Podríamos escribir también la corriente de emisor en función de la corriente de base, supongamos. Si reemplazamos, aquí despejando la corriente de colector, que la corriente de colector es HF veces la corriente de base. Entonces, en vez de corriente de colector, pongo HF veces la corriente de base, le sumo la corriente de base, saco factor común y puedo expresar la corriente de salida, la corriente de emisor, en función de la corriente de base. Eso es para que tengan ahí a mano otra forma. Bueno. Este circuito tiene varias mallas, fíjense. Tiene esta malla, esta malla, esta malla, ¿sí? Pero de esas tres mallas, hay una que me interesa más, que otra. Una es la famosa llamada malla de entrada, que es la malla que incluya a la tensión base emisor, digamos, sería algo así, esta de acá. Y otra, la malla de salida, que incluya la tensión colector emisor. Malla de entrada. Y malla de salida. Esas dos mallas son las que nos interesan a la hora de analizar el transistor, porque esas dos mallas nos van a permitir calcular el punto de operación o el punto de trabajo del transistor. Entonces, el objetivo en este análisis de corriente continua para el transistor en la etapa de polarización es poder encontrar el punto de reposo o el punto de trabajo del transistor. Bueno, planteemos las ecuaciones de malla.
Parto de este punto, 0 es igual a menos BCC. Como acá se pone una corriente hacia abajo, acá la polaridad de la caída de tensión es así, más menos, va a ser más IB por RB, más la tensión base emisor, más IE por RB. Aquí voy a hacer unas pequeñas aproximaciones, unos pequeños reemplazos, ¿sí? En vez de IB voy a poner IC sobre HF, en vez de IE voy a poner prácticamente IC. Entonces, esta que da igualdad se transforma en algo que es aproximadamente igual. Agrupo convenientemente, tratando de dejar de un lado IC y del otro lado el resto. Si hago ese despeje, voy a encontrar que la corriente de colector va a ser aproximadamente igual a ¿quién? A la tensión de polarización menos la tensión base emisor sobre el valor de RB sobre HF más el valor de RE. Recordemos que la tensión base emisor es función de la corriente de colector y el HF también es función de la corriente de colector. Esto implicaría que acá estamos con la disyuntiva ¿quién nació primero, el huevo o la gallina? ¿No? Porque IC depende de BBE. Y HFE depende de IC. Entonces, IC depende de BBE y BBE depende de IC. Bueno, este fenómeno implica que uno, cuando necesita calcular verdaderamente el verdadero valor de la corriente colector, deba hacer algunas aproximaciones primero y después deba ir a consultar el dato que da el fabricante para obtener el verdadero valor de la tensión base emisor. Esto lo van a ver cuando hagan la práctica. En cuanto a la malla de salida, si planteamos la malla de salida, será 0 menos BCE más IC por RC más la tensión colector emisor más IE por RE y llegamos a este lado. Lo que me interesa despejar es cuánto vale la BCE y la IC. Entonces, recordemos, para no perdernos de foco, ¿sí? Que el objetivo es encontrar el punto de operación del transistor. Bueno, despejando convenientemente, tenemos que la tensión colector emisor es igual a BCC menos IC por RE más RC. Entonces, con estas dos ecuaciones, hallamos el punto de operación que utiliza el transistor en su etapa de polarización. Lo que podemos hacer también es encontrar cuáles son los valores máximos y mínimos de corriente y de tensión. Podemos graficar lo que se llama la recta de carga estática. Esto lo hicimos también con el tema del diodo. Graficar la recta de carga estática, donde se ubica el punto de trabajo o punto de reposo. Ese punto de trabajo o ese punto de reposo se va a mover a lo largo de esa recta. Para encontrar el valor de IC máximo, tengo que hacer que la tensión sea 0. Para encontrar el valor máximo de BCE, tengo que hacer que la corriente sea 0. Estos son los puntos extremos de la recta, conocida como recta de carga estática. ¿Por qué recta? Y bueno, porque tiene la forma de una recta. ¿Por qué de carga? Y porque relaciona la corriente de salida con la tensión de salida, donde uno coloca la carga. ¿Y estática por qué?
Y pues estática porque no hay señal, es solamente de corriente continua. Como dijimos anteriormente, la ubicación del punto Q determinará la forma de trabajo del transistor. Si se ubica por acá, estará en la zona normal o de amplificación. Si se ubica por acá, va a estar en la zona de saturación. Y si se ubica por acá, va a estar en la zona de corte. Recordemos que teníamos la zona de corte, la zona de saturación, acá saturaba, acá cortaba, y acá es la zona activa, normal o de amplificación. Lo que podemos ver es que el punto Q, el punto de trabajo, está en la zona normal de amplificación. Es decir, que estaremos construyendo un amplificador. Como la curva representa la corriente de salida y la tensión de salida, y ubicamos la corriente del transistor y la tensión del transistor, el área, obviamente, el área sombreada, representa la potencia en el transistor. Obviamente, si uno ve el circuito, toda la potencia que entrega la fuente, ¿a dónde va? Y bueno, va al transistor, va a este resistor, va a este resistor y va a este resistor. ¿Sí? Si yo quiero saber solamente la potencia que disipa en forma de calor el transistor, y bueno, multiplico esos dos valores y calculamos eso. En cuanto al dato de potencia, el fabricante nos da una curva, una gráfica, que se la conoce como el área de operación segura, conocida como SOA. Es decir, que el punto de trabajo se debe ubicar en esta área de operación segura. De esa manera, el transistor no va a sufrir demasiado, si no se va a fundir y no se va a quemar. Si nos movemos por encima de esta hipérbola que nos da acá el fabricante, o que podemos calcular, lo más probable es que el dispositivo se queme. Pasemos ahora a la etapa en la cual vemos cómo el amplificador o cómo el transistor va a funcionar como amplificador. En este caso, y como el transistor tiene 3 terminales, tenemos 3 configuraciones típicas para armar amplificadores. Se la conoce como emisor común, base común y colector común. Son 3 configuraciones diferentes que tienen características diferentes. ¿Por qué se llama emisor común? Porque el terminal de emisor es común a la entrada y a la salida. Aquí el terminal de base es común a la entrada y a la salida. Y el terminal de colector es común a la entrada y a la salida. Por eso llaman emisor común, base común y colector común. La señal a amplificar entra, en el caso del emisor común, por base de emisor y sale por colector emisor. En el caso del base común, entra por emisor base y sale por colector base. Y en el caso del colector común, entra por base colector y sale por emisor colector. Cada una de estas configuraciones tiene una característica distintiva que la diferencia de las demás. No es lo mismo usar un amplificador en emisor común, en base común o en colector común, porque van a tener amplificaciones diferentes. El fabricante nos da
un dato muy importante que es la transferencia de corriente. Ya habíamos visto una, que era el HFE, igual. Pero que era la relación entre la corriente de colector y la corriente de base. Ah, pero es igual. Ojo, pero este está en mayúscula, el que escribí recién está en mayúscula, y el que estamos viendo acá está en minúscula. ¿Qué significa? Que esto es de corriente alterna y esto es de corriente continua. El HFE de mayúscula es de corriente continua y el HFE minúscula es de alterna. Por eso el fabricante también, y voy a volver un poquito más para atrás, nos da dos curvas, ¿sí? HFE, este caso, de corriente continua, vamos a poner acá. ¿Sí? Y en este caso, el HFE es de corriente alterna. Tiene una amplificación en corriente continua y tiene una amplificación en corriente alterna. Volvamos a las configuraciones típicas. Perdón. Bueno, el transistor sigue siendo, no deja de ser un nodo y no deja de ser una malla. Por más que ahora yo lo esté tratando en corriente alterna. Esto es así. 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 O así. Siempre se va a cumplir que la corriente de emisor sea igual a la corriente de base más la corriente de colector. Esto no va a cambiar nunca. Para cualquier configuración, eso vale siempre lo mismo. La corriente de emisor es la corriente de base más la corriente de colector. Siempre, para cualquier configuración, y vale tanto para corriente continua como para corriente alterna. Ahora, en el caso de las tensiones, bueno, en el caso de las tensiones va a ir cambiando un poquito. Fíjense. Acá tengo una parte, acá tengo otra parte, y acá tengo otra parte, y ahí se cierra el circuito. Acá tengo una parte, acá tengo otra parte, y acá tengo otra parte, y ahí se cierra el circuito. Y finalmente acá tengo una parte, acá tengo otra parte, y acá tengo otra parte. Entonces, si ustedes se fijan, la tensión base emisor más la tensión base colector o colector base es igual a la tensión colector emisor. Esto sale por simple inspección. Esta tensión va a ser igual a esta tensión más esta tensión. Solo falta ver el sentido de las flechas. En el caso de el base común, esta tensión va a ser igual a esta tensión más esta tensión. Y en el último caso, esta tensión va a ser igual a esta tensión más esta tensión. ¿Preguntas? No, profe. Sí. Vamos a hacer entonces el análisis en la corriente alterna. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo cuando hacemos el análisis en corriente alterna? Cuando hacemos el análisis en corriente continua, la idea es encontrar el punto de operación, el punto de reposo o el punto de trabajo, el punto Q. Ahora, cuando hacemos el análisis en corriente alterna, lo que estamos buscando es saber cuánto es que amplifica. Cuán grande aparece la señal de salida respecto de la señal de entrada. Si la señal de salida es igual si las unidades de la señal de salida son iguales a las señales de entrada, la ganancia tiene que ser un número. 10 veces, 20 veces, 500 veces, 700 veces. Porque estoy relacionando dos magnitudes de la misma naturaleza. Tensión versus tensión. Entonces supongamos que para este circuito queremos calcular la ganancia de tensión de corriente alterna para esta configuración que es el emisor común.
¿Por qué es el emisor común? Y bueno, porque el terminal emisor del transistor es común a la entrada y a la salida. Veamos los objetos que aparecen en este circuito. Esto lo conocemos, es un generador de tensión, una R, otra R, otra R, otra R. Es casi todo conocido, menos este elemento que es un transistor. Pero ese elemento que es un transistor dijimos que lo vamos a reemplazar por un modelo equivalente de parámetros H, que es el que figura acá. Incorpora solamente una resistencia en su circuito simplificado y solamente un generador de corriente. Si yo me fijo en este generador de corriente, ¿sí? Vale, HFE por IB o GM por BB. ¿Qué significa eso? ¿Alguno me puede decir? Una fuente dependiente. Muy bien, es un generador dependiente de corriente. Este que está acá es un generador independiente de tensión. Y esto que está acá es un generador dependiente de corriente. ¿De quién depende? Depende o de la corriente de base o de la tensión base emisor. Y este generador de corriente depende de esta corriente, que es la corriente de la entrada, es decir, de una malla que no está en el mismo lugar, y de la tensión de entrada, que es la tensión BB. Para que el generador sea un generador de corriente controlado, en este caso lo controlo por corriente o lo controlo por tensión, la corriente de control no tiene que estar en la misma malla. ¿Recuerdan eso? Bueno, sigamos. Entonces, en este circuito simplificado, podemos escribir que la corriente de colector es HF veces la corriente de base, eso ya lo teníamos, o podemos escribir que la corriente de colector es igual a GM por BB. ¿Alguno me sabe decir qué es GM? ¿Era la transconductancia? Muy bien, es Relación. la transconductancia. No es conductancia, es transconductancia. Porque la conductancia sería, por ejemplo, corriente sobre tensión. Corriente de entrada sobre tensión de entrada o corriente de salida sobre tensión de salida. La transconductancia es la relación entre una corriente de salida y una tensión de entrada. Este GM va a ser igual a IC sobre la tensión base emisor. La relación entre la corriente de salida, esta, y la tensión de entrada, esta. Por eso no se llama conductancia, sino que se llama transconductancia. Podría escribir otra transconductancia diferente, por ejemplo, ¿cómo la podría escribir? Tensión de salida con corriente de entrada. Muy bien, corriente de entrada sobre tensión de salida. Eso también sería una transconductancia. Bueno, entonces, como el único objeto raro es este transistor, lo voy a reemplazar por esto, que tiene una resistencia y tiene un generador de corriente. Y listo. Entonces, donde antes estaba el transistor, ahora va a haber un elemento, perdón, un cuadripolo que tenga un resistor y un generador de corriente. Entonces, todo esto que va a estar en el recuadro, todo eso que está en el recuadro de color violeta tiene que ver con el transistor.
Entonces ahora ya ahí aparecen todos elementos conocidos, son resistores y generadores de corriente o generadores de tensión. Es muy fácil resolver ese circuito eléctrico. ¿Mm? Entonces ahí aparecen los cálculos para ese circuito eléctrico. Analicémoslo. VO es igual a HF por IB. ¿Quién es HF por IB? El generador de corriente cambiado de signo. ¿Por qué cambiado de signo? Lo voy a multiplicar por RC en paralelo con RL. Bueno, está claro que RC está en paralelo con RL. Pero lo que por ahí no está muy claro es este signo menos que aparece acá. ¿Por qué aparece este signo menos por acá? Bueno, porque si la corriente hace esto y la tensión va para arriba, esto es más y esto es menos. Entonces, no podría circular la corriente así, ¿sí? Sino que debería circular al revés. Esto quiere decir que si así circula la corriente IC, para allá circula la corriente menos IC. Y la corriente menos IC es coherente con el signo que yo le voy a dar a la tensión de salida VO. Por eso aquí aparece el signo menos, HFE por IB, que es IC, por la resistencia de carga, que sería RC en paralelo con RL. ¿Queda claro eso? Sí, se entendió. Ok. Seguimos. La tensión base emisor, esta, va a ser igual a la corriente de base por HIE. El HIE es un dato que da el fabricante a través de las curvas. El HFE es un dato que da el fabricante a través de las curvas. Entonces, la tensión de entrada, tensión base emisor, es IB por HIE. Recordemos que la pregunta es ¿cuánto vale la relación entre la tensión que sale y la tensión que entra? Lo que en control llamamos función de transferencia. Bueno, también podemos calcular la tensión base emisor, pero en función de la corriente de entrada. Si la corriente de entrada o la corriente que entrega el generador. Obviamente, estos dos elementos están en paralelo. La tensión en ese paralelo es la misma, o sea que va a ser BBE. Esto quiere decir que la corriente de entrada, o sea, IS multiplicado por este paralelo, me vuelve a dar la tensión base emisor. Y finalmente, la corriente de entrada o la corriente del generador IS multiplicada por toda la resistencia de entrada me tiene que dar la tensión del generador. O lo que es lo mismo, la tensión del generador es igual a esta caída de tensión más esta caída de tensión, que es esto que figura aquí. Bueno, una vez que tenemos escritas todas las ecuaciones, procedemos al cálculo de la ganancia de tensión. La ganancia de tensión es la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Es un número, va a ser adimensional. Se lo llama ganancia de tensión del sistema. Y es la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Pero para poder calcularlo de manera más simple, lo que hacemos es separar esa función de transferencia en dos partes. Una, la tensión de salida respecto de la tensión de entrada del transistor, sería una ganancia. Y después, si dividí por la tensión base emisor, lo pongo acá arriba, porque si yo sé que simplifico esto con esto, me queda exactamente lo mismo que acá. Bueno, si hago todo el enjuague matemático, me va a quedar que la ganancia de tensión ABS, B0 sobre BS, va a ser igual a menos HFE por IB por RC por paralelo con RL, todo esto es BO, tenemos acá, sobre BB, que es IB por HIE, que tenemos por acá, por la tensión base emisor sobre BS.
La tensión base emisor lo tenemos acá, la tensión BS lo tenemos acá. Ahora puedo simplificar, por ejemplo, la corriente IB con la corriente IB y me queda una expresión más simple de la ganancia de tensión del amplificador. Donde se puede ver el signo menos, la relación entre la resistencia de salida y la resistencia de entrada, y un término que básicamente se lo conoce como la atenuación debida a RS, debido a que cualquier señal que uno le aplique va a tener siempre asociada una resistencia interna. Si esta resistencia interna fuera cero, toda la tensión que entrega el generador ingresaría al amplificador. Pero como esa resistencia de entrada, RS, nunca es cero, va a hacer que llegue un poquitito menos de tensión a la entrada del transistor. ¿Qué indica el signo menos? Que cambia las fases, o sea, se invierte, como dice ahí. Porque Hay la una ganancia es inversión de negativa. fase. Muy bien, que hay una inversión de fase. Significa que si la tensión de entrada cuando la miro acá es positiva siempre, cuando sale acá va a ser negativa. Se produce una rotación de fase de 180 grados. Analicemos este número. ¿Cuánto da más o menos? Fíjense. Sin tener valores, ¿no? Se puede saber igual que da un determinado valor. Uno sobre RS más 1. Supongamos que No, RS perdón. supongamos que RS sea 0. ¿Cuánto da ese cociente? 1. 1. Ahora, como RS no es 0, ¿cuánto va a dar todo esto? Va a dar menos que 1. O sea que este término siempre es menor que 1. El HFE es un valor alto. ¿Sí? Y esto es una relación de resistencia. Es decir, que el número que me va a dar, en definitiva, va a ser un número alto. Va a depender de estos valores. De HFE, de la resistencia de entrada-salida y de este término. Pero la ganancia de tensión va a ser un número alto. Obviamente que la ganancia de tensión del transistor depende de la ganancia de corriente del transistor. ¿Sí? La ganancia de tensión del transistor depende de la ganancia de corriente. Cuanto más grande es el HF del transistor, más gana en tensión. Entonces, vuelvo a las curvas. Fíjense, tengo acá HF de alterna, y acá resulta tengo esta curva, o esta familia de curvas, esta familia de curvas, esta familia de curvas. Entonces fíjense que para la misma corriente, supongamos 1 miliamper, si yo elijo estos transistores, tengo un HFE. Si yo elijo este transistor, tengo este otro HFE. Y si elijo este transistor, tengo otro HFE. Es decir que la ganancia de tensión, en este caso, va a depender del tipo de transistor que tenga. Si es un 547, A, o un B, o un C. Los C, en este caso, tienen mayor ganancia que el B y mayor ganancia que el A. Entonces, si ustedes tienen que reemplazar el transistor, por ejemplo, tienen un BC547A
van a comprar y resulta que no hay un 547A, sino que le dicen, bueno, hay un 548, supongamos, ¿no? Dice, no tengo 548A, tengo 548C, y vos decís, bueno, dámelo igual, tal, es lo mismo. No, no es lo mismo, va a tener una ganancia mayor, ¿sí? Porque las características del semiconductor hacen que ese transistor tenga una ganancia mayor. Esto quiere decir que la ganancia de tensión del transistor, depende del transistor. Y es casi obvio, ¿no? Que la ganancia de tensión del transistor dependa del transistor. Bueno, y esto lo hace muy dependiente. Esto quiere decir que si ese parámetro cambia, porque cambia la corriente, por ejemplo, la ganancia cambia. Es decir, es un buen elemento que me permite amplificar, pero resulta que si se produce alguna modificación en algún parámetro del transistor, me trae aparejado, me trae como consecuencia que el rendimiento, la amplificación, lo que yo estoy buscando, no es exactamente el mismo. Es decir, que la ganancia del transistor depende mucho de las características del transistor. Y esto es una contra. Esto es una contra. Porque si se modifica, por ejemplo, un 10% el HF del transistor, va a modificarse la ganancia de tensión. Y a veces quizás yo no quiera eso, ¿no? Entonces se puede ver, vuelvo a la curva, acá. Si yo elijo una corriente de polarización, por ejemplo, acá, una corriente de 1 mA, tengo esta ganancia. Si tengo 2 mA, tengo un poquito más, acá. Bueno, acá ya después se aplana un poquito la curva. ¿Sí? Pero si cambio de transistor, es mucho más abrupto. Si estoy en esta zona, cualquier cambio pequeño implica un gran cambio en la ganancia del transistor. En esta zona no. Entonces, si yo tengo que elegir trabajar, y bueno, voy a trabajar por lo menos en esta zona. La corriente puede estar entre 2 mA y 10 mA, o sea, puede modificarse todo esto, la corriente de reposo, el punto Q, que la ganancia no se modifica. Siempre me va a dar, esto acá es 100 y me va a dar 200. Bueno, como el circuito está sometido a corriente alterna, se pueden sacar diferentes tipos de impedancias en el circuito, ¿sí? Una impedancia de entrada, sería esto, la impedancia de entrada del transistor, la impedancia de salida del transistor, la impedancia de entrada de la etapa de amplificación sin considerar la resistencia interna de la fuente, la resistencia de salida de la etapa amplificador sin considerar la resistencia de carga, y finalmente la impedancia de salida del sistema, considerando la carga, y la impedancia de entrada del sistema, considerando la resistencia de la fuente. Se puede también, si uno quisiera, calcular la ganancia de corriente como la relación entre la corriente de salida y la corriente de entrada. Si uno quiere avanzar un poquito más, podría calcular la ganancia de potencia, que sería la ganancia de corriente multiplicada por la ganancia de tensión. Pero tiene que quedar en claro que no es que tengo un circuito de corriente continua y un circuito de corriente alterna. En este caso nosotros hicimos el análisis de corriente continua y el análisis de corriente alterna, pero los dos conviven. Voy a tener que tener un único circuito que tenga tanto la corriente continua como la corriente alterna. En el caso de trabajar con la corriente alterna, voy a tener una recta que se la conoce como recta de carga, pero dinámica. ¿Por qué dinámica? Y bueno, porque esa se va a ir moviendo al compás de la señal alterna que tenga la entrada del transistor. Se aumenta la tensión de entrada, como sabemos, la tensión colector-emisor también aumenta. O sea que el punto Q se va a ir moviendo de una zona a la otra
dependiendo de la amplificación y de la modulación que yo tenga como señal de entrada. Acá puedo ver la expresión de la corriente para una corriente senoidal. La corriente del colector total obviamente va a ser la corriente de reposo, es decir, la corriente de corriente continua, más la corriente de corriente alterna. A partir de esta expresión, que eso va a dar por superposición, obviamente, puedo calcular los valores de la tensión. ¿Sí? Si tengo acá el aumento de la corriente, acá voy a tener el aumento de la tensión. Bueno, entonces, como les dije antes, no es que yo tengo dos circuitos, los analizamos por separado, una parte la parte de corriente continua y otra parte la parte de la corriente alterna, pero en general voy a tener un único circuito donde tenga continua y corriente alterna todos juntos. Para que no se mezcle la corriente continua con la corriente alterna, lo que vamos a hacer es poner capacitores de desacople. Este capacitor, por ejemplo, va a hacer que corriente continua no circule por la fuente de corriente alterna. Este capacitor impide el paso de la corriente continua que venía por acá, que llega al nodo este y se venga para acá. Esto no lo puede hacer nunca. ¿Por qué? Porque aparece un capacitor. En la carga, que yo nuevamente voy a querer la corriente alterna, bueno, voy a poner otro capacitor de desacople. ¿Para qué? Bueno, para que la corriente continua que viene por acá, que me sirve para polarizar el transistor, no venga y circule por la resistencia de carga, que es una resistencia de carga de corriente alterna. Entonces, le ponemos un capacitor para que desacople la continua, es decir, la corriente continua que viene por acá siga circulando a través del transistor. Y finalmente tenemos un tercer capacitor, ¿sí? Este capacitor de emisor, que lo que va a hacer es, en alterna, anular la resistencia de emisor para que el terminal emisor sea común a la entrada y a la salida y se transforme esto en un emisor común. ¿Sí? Entonces tenemos dos capacitores de desacople y un capacitor que pone en cortocircuito a la resistencia de emisor, pero solo para corriente alterna. Reitero, solo para corriente alterna. Entonces, en este circuito que tiene dos excitaciones, una de corriente continua y otra de corriente alterna, bueno, en ese caso podemos aplicar el principio de superposición. ¿Sí? Dejamos la tensión de corriente continua, consideramos que los capacitores están cargados, ¿sí? Y vemos qué circuito nos queda. Si yo hago eso, esta rama se va, esta rama se va, y esta rama se va, y me queda el circuito de polarización. Es decir, cuando yo considero solamente la fuente de corriente continua, todos los elementos de la corriente alterna se me van. Y estamos en el primer caso, que fue analizar el circuito, ¿sí? De corriente continua. Ahora, cuando aplico la segunda parte de la superposición, digo, bueno, la tensión continua es cero. No hay variación de la tensión. ¿Sí? El capacitor se comporta como un cortocircuito. O sea que esto va a ser un cortocircuito, esto va a ser un cortocircuito y esto va a ser un cortocircuito. Y voy a llegar al mismo ejercicio que vimos cuando lo vimos en corriente alterna. Entonces, del amplificador completo, el emisor común, puedo hacer dos cosas. El análisis estático, para determinar el punto de reposo y la recta de carga estática, y el análisis dinámico, para determinar la recta de carga dinámica, la ganancia de tensión, la ganancia de corriente y las impedancias. Porque en el caso de corriente alterna, hablamos de impedancias. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Ok. Bueno, pero la configuración emisor común no es la única, ¿sí?
acá les presento un colector común, ¿sí? Les presento un colector común. Así como está conectado, uno no se puede dar cuenta que el terminal de colector es común a la entrada y la salida, pero bueno, si uno hace el análisis dinámico, es decir, considera a este capacitor un cortocircuito, considera a este capacitor un cortocircuito, considera la fuente de tensión que no hay variaciones, es un cortocircuito, me va a quedar un circuito equivalente, que es el que aparece aquí abajo. Y ahí se puede ver que el colector es el terminal común a la entrada y a la salida de señal. ¿Qué es lo que se pretende calcular en este circuito? Bueno, ¿cuál es la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada? Se los voy a dejar para que ustedes lo repasen, ¿sí? El colector común, la parte de alterna, la determinación de las impedancias y de las ganancias. Aquí tenemos la ganancia de tensión, que una de las características es que, bueno, es positiva, es decir, que no hay desfase de la ganancia, que los dos términos que conforman la ganancia de tensión son menores que 1. Esto quiere decir que la ganancia es menor que 1, es decir, gana menos que la unidad. La impedancia de entrada, comparada con la impedancia de entrada del emisor común, es mucho más alta. La impedancia de salida del colector común es mucho más baja que la del colector común. Es decir, que tienen características diferentes el transistor, el emisor común, que en colector común. Hay enormes diferencias entre una configuración y otra configuración para armar un amplificador. ¿Por qué es importante esto de las diferentes configuraciones? Porque cuando yo quiero armar un amplificador, supongamos, lo voy a poder escribir acá, yo quiero armar un amplificador. Cuando quiero armar un amplificador, tengo que tener en cuenta que va a tener una señal de salida y una señal de entrada. Acá, en la entrada, le voy a colocar la fuente. Y en la salida le voy a conectar la carga. Ahora, la carga tiene sus características y la fuente de señal tiene también sus características. Así que cuando uno habla de la fuente de señal, lo puede representar por este modelo. Ese modelo representa la fuente de señal. Ahora, ¿cuánto vale la RS? Ah, no sé. Eso tiene que ver con la fuente de señal. Recordemos que RS es la resistencia interna asociada a esa fuente. ¿Y qué fuente de señales puedo tener? Y, por ejemplo, un micrófono. Una púa en el caso de los amplificadores de audio, ¿no? Una púa de un reproductor de discos. Una púa cerámica, por ejemplo. ¿Sí? O puedo tener una guitarra eléctrica. O puedo tener un bajo. Yo lo que quiero es que el amplificador amplifique esa señal, la haga más grande, pero que la copie tal cual es. Tenemos que entender que la señal del bajo no es igual a la señal de una guitarra. Entonces, esta característica
va a ser diferente. Y como esta fuente se tiene que conectar sí o sí al amplificador, y ustedes saben por electrotecnia que para que exista máxima transferencia de energía de la fuente a la carga, la resistencia de carga va a tener que cumplir unos ciertos requisitos. Por esto les quiero decir que la impedancia de la fuente tiene que ser igual a la impedancia interna o de entrada del amplificador. Y la impedancia de salida del amplificador tiene que ser igual que la impedancia de carga. En ese caso va a haber máxima transferencia de energía de la fuente al amplificador, en un caso, y máxima transferencia de energía del amplificador hacia la carga. ¿Por qué? Porque si el amplificador, por ejemplo, está armado para tener cajas acústicas de 4 ohm, de 8 ohm o de 32 ohm, porque lo quiero para un auricular, si yo le pongo acá una carga, una resistencia de carga, que puede ser resistiva pura o inductiva, no importa, pero resulta que mi amplificador está preparado para cargas de 8 ohm y yo acá le pongo 4 ohm, ¿va a haber máxima transferencia de potencia de la fuente a la carga? ¿A ustedes qué les parece? No. No. Entonces, cuando yo diseño un amplificador, tengo que tener en cuenta qué le voy a conectar a la entrada y qué le voy a conectar a la salida. Entonces, si mi entrada tiene unas características tal que puede ir el emisor común, va el emisor común. Pero si no tiene que ir un base común, va un base común o un colector común. Tengo que saber qué características tienen cada una de esas distintas configuraciones para ver cuál es la que mejor se adapta a mi proceso. No es que todos los amplificadores son iguales, no. Todos los amplificadores son distintos, tienen características diferentes y me permiten amplificar señales diferentes. Reitero, no es lo mismo la señal del bajo que la señal de la guitarra. Y no es lo mismo tener una caja acústica de 8 ohm o de 4 ohm y tener unos auriculares de 50 ohm. No es lo mismo. Se va a reflejar el sonido de una manera diferente. Esto es así, no tiene que haber dudas con esto. Entonces hay que tener cuidado a la hora de seleccionar un amplificador. En el caso de los amplificadores de audio, no sé si alguno tiene en la casa, en algunos casos los amplificadores tienen una perilla para cambiar las diferentes señales de entrada. Si viene de un cassette, o viene de un reproductor de CD, o viene de la radio, o viene de cualquier otro lugar, van a tener características diferentes. Y el amplificador lo tengo que armar para que se adapte a todas esas señales. También le dejo el análisis del base común para que lo mastiquen un poco. La idea es la misma, obtener la función de transferencia, la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada, la corriente de salida en función de la corriente de entrada, o la ganancia de potencia. Lo que ustedes puedan calcular, puedan verificar en este caso, mejor dicho, pueden hacerlo. Como vimos recién, la impedancia de entrada del colector común es mucho más alta que la del emisor común. Y acá se da el efecto contrario, ¿sí? Que la impedancia de entrada del amplificador es mucho más alta que la impedancia de entrada del base común. Entonces yo voy a elegir la configuración en función de mi necesidad. Si necesito una alta impedancia de entrada, elijo colector común. Si necesito una baja impedancia de entrada, elijo base común. Si necesito una alta impedancia de salida, elijo base común. Necesito una baja impedancia de salida, elijo emisor común. Colector común. Bueno, gente,
Yo diría que para no agotarlos, dejemos por hoy acá y la semana que viene arrancaremos con otro tema si no hay dudas, para tratar de ver si podemos terminar la parte de amplificación. Yo sé que los contenidos son muchos, que requiere de estar muy atento para no perderse comentarios. Las guías de ejercicios les va a ayudar a fijar los conocimientos. Si no, pueden rever el video, y en todo caso tengan la mecánica de anotar en un papel las dudas, y cuando nos conectamos a la siguiente clase, yo voy a preguntar, ¿hay algún tema que haya quedado inconcluso o hay algún tema que tenga que volver a explicarlo? ¿Hay alguien que no entendió algo de lo que dije? ¿Hay algo que tengo que repetir? Bueno, todo eso va a aparecer al principio de la clase, ¿sí? Si todos dicen no, nada, 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 y bueno, seguimos para adelante. Si no, siempre vamos a tener clase de consultas para que se haga una buena cursada, ¿sí? Reitero, los temas son muchos en esta materia, y después empiezan a aflojar, empiezan a dejar, porque hay que seguirle el ritmo. Así que por esto los quiero alentar, no desalentar, a que mantengan la materia al día, vayan siguiendo las clases, vayan reviendo los videos, anoten las consultas o dudas, y después me la mandan por mail, y en el transcurso de la siguiente clase la vamos a resolver. Bueno, gente, si no hay preguntas,